Buenas hermanos, es Gamaliel Rivas y les quería compartir un mensaje de fe que Dios me dio a través de una experiencia. Les confieso que hace varios meses que he estado cargado por todas las cosas de su reino y le oraba a Dios por las cosas estas que hemos visto todo que han pasado, que nos han afectado a todos de una manera u otra. Y le decía a Dios que era de estos tiempos, que debería estar haciendo su iglesia. Entonces Dios me dio una respuesta a través de una experiencia y la verdad que me he sentido un poco mal, ya que no la he compartido, ya que estas oraciones no eran solo para mí, sino para su iglesia en general. Entonces recuerdo que tuve una experiencia bien parecida a esta una vez también, en la cual estaba en una reunión de la iglesia y el hermano encargado de la reunión me paró y me dijo que debíamos de terminar la reunión, ya que se había alargado. Y si era verdad, se había alargado. En ese momento no me di cuenta, pero días después me di cuenta que le había guardado rencor a ese hermano y me acerqué a él y le pedí perdón, la verdad. Y él, la verdad, que no se había enterado ni había prestado mucha atención, pero creo que es una buena explicación al ejemplo que dan la gente, que uno nunca puede disfrutar un simple vaso de agua si siempre está tomando Coca-Cola. Entonces, así me he sentido, la verdad, al no haberles compartido esta experiencia que yo le oraba a Dios en general para toda la iglesia. Y quería tomarles este momento para compartirles. Sé que lo he compartido un poco o parte del mensaje en las redes, pero me siento como que no ha sido de la mejor manera. Recuerdo el ejemplo que Jesús nos dejó en la Biblia cuando los discípulos de Juan fueron a hablar con Jesús y le preguntaron que si deberían de esperar por otro, que si él era el Mesías o deberían de esperar por otro. Y él les dijo que le dijeran a Juan lo que veían y lo que oían. Entonces, con esperanzas de que Dios sea el que les hable a través de esta experiencia, es que me estoy grabando. Me recuerdo que en esos días tenía que hacer un viaje muy importante y me puse a leer el libro de Lucas. Sabes, como muchos de nosotros nos ponemos muy emocional cuando queremos una respuesta de Dios, y pasé por todo el libro de Lucas y me llegué a una parte en la cual no me fue muy clara, la verdad. Una enseñanza muy simple, pero en ese momento no sé por qué no la entendí. Y la marqué para regresar a ella. Y regresé a ella, la verdad, horas antes de hacer el viaje. Y Dios me habló sobre ese mensaje. Se los quería compartir, si me permiten. Lucas 22:35. Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Ese mensaje, la verdad que me sirvió de mucho, tanto que busqué el comentario de Matthew Henry y se los quería compartir. Dice: les recuerda primero cómo les había ido cuando les había servido con fidelidad. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿acaso os faltó algo? Reconoce Jesús que les había enviado en condiciones muy precarias. Si Dios nos envía al mundo de una forma parecida, recordemos en qué condiciones fueron enviados los primeros discípulos de Cristo. A pesar de ello, no les faltó nada. Ellos mismos lo reconocieron al responder al Maestro: nada. Nos conviene refrescar a menudo
la memoria y repasar los muchos casos en que la providencia de Dios nos ha sobrevenido en las mayores necesidades y nos ha prevenido o sacado de los mayores apuros y dificultades. Cristo es muy buen amo y servirle a Él es un muy buen servicio. Por muchos y grandes que sean los aprietos por los que sus siervos hayan de pasar, saben que han de contar con su ayuda omnipotente. Así como a ellos no les faltó nada, así también nosotros podemos estar seguros de que no nos faltará lo necesario para la vida, aunque no gocemos de muchas comodidades. El que tiene bolsa, tómela, porque han de esperar igualmente que sus enemigos se porten con ellos con mayor fiereza que antes, y por eso necesitan proveerse de lo necesario. Y también la alforja, Jesús añade, y el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Hay autores como Lenski, un predicador en esos tiempos, que interpretan literalmente lo de la espada, para poder conseguir los víveres y defenderse de los enemigos por la fuerza. Pero es contrario, no solo al contexto general del Nuevo Testamento, sino también al contexto próximo en versículo 38 y especialmente en Mateo 26:52, que lo veremos ahorita. Es por tanto un símbolo de la hostilidad general contra los creyentes, pues la única espada corta o daga defensiva que los cristianos han de manejar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si Cristo sufrió con nosotros con toda mansedumbre, nosotros hemos de tener los mismos sentimientos y depender enteramente de la providencia de nuestro Padre Celestial. Y aquí tenemos dos buenos ejemplos. Lucas 22, versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: Basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y luego dice: quienes tienen a Dios por escudo de su socorro y espada de su triunfo, como dice en Deuteronomio 33:29, no necesitan más armas para su defensa. Y aquí lo vemos. Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Y termina de esta manera: es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Estas cosas tenían que cumplirse en él. Cuando hayan sido cumplidas, dirá: consumado está, como dice en Juan 19:30. Es un consuelo para los cristianos que sufren, como lo fue para Cristo, saber que sus padecimientos estaban también predichos, y como los de Cristo, llegarán a su fin, un final eternamente dichoso. Ahora debían sufrir algo hasta cierto punto con su maestro, y cuando el maestro partiera, habían de esperar sufrir como él. Que de la misma manera que Cristo nos dejó su ejemplo, así deberíamos nosotros de tener fe en él. Nos lleve esto en momentos a situaciones difíciles o a sus mismas bendiciones, sabiendo que él requiere de nosotros un esfuerzo con las cosas que tengamos a nuestro alcance, confiando en que él será nuestro escudo y nuestra espada, y que todas las cosas que no podamos hacer con nuestras propias fuerzas, él las hará para nosotros. Y recuperando fuerzas en ese mensaje, el próximo día fui al aeropuerto y recuerdo que habían muchos rumores en las noticias que decían que los vuelos se iban a cancelar, y al llegar al aeropuerto solo me dieron noticias peores. Decían que ese era el último día para los vuelos y que los mismos vuelos que estaban planeados para ese día se podían cancelar también, que ellos no estaban ni seguros.
Y recuerdo que en oración le decía a Cristo que no me importaba la verdad que me pasara a mí, aunque la verdad que me debería de haber preocupado por eso, pero le oraba así y le decía que solo me preocupaba algo, solo había un ardor en mi corazón por el cual me sentía cargado y era por fallarle a Él. Le decía a Cristo que Él ha sido, la verdad, muy bueno conmigo en todo momento y después de Él llegar a mi vida, la verdad es que me ha confiado con algo que Él lo ha tomado como una misión y le decía a Dios que no le quería fallar, la verdad, que no le quería fallar, que me ayudara para salir de ese aprieto. Y le dije a Dios en oración en esos momentos, le decía a Cristo, solo en ti confiaré, solo en ti confiaré. Y así fui y hice el viaje, la verdad, y gracias a Dios todo salió bien. Fue un viaje próspero y rápido. Recuerdo que en ese momento me sentía muy feliz, la verdad, ya que Dios me había sacado de ese aprieto y andaba muy feliz, la verdad. Al regresar, recuerdo que Dios me dio palabra también en Salmos 91. Sé que muchos hermanos usan ese salmo muy a menudo y algunos que no son creyentes también lo usan para esconder sus pecados también. Pero de nuevo usé el comentario de Matthew Henry, que se lo quería comentar también después que se lo lea. La verdad que me ha servido de mucho este conocimiento y dice así. Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Prestemos mucha atención al comentario de Matthew Henry, ya que nos aclara puntos importantes de estos versos. El salmista asegura a los creyentes que están bajo la protección de Dios y habla por su propia experiencia. Describe el carácter de quienes tendrán el beneficio y el consuelo de tales promesas. Son los que han puesto a Jehová por refugio, al Altísimo por morada. Pues al permanecer en el amor, permanecen en Dios. Es nuestro deber tener a Dios por morada para vivir así en Él. El tentador citó dichos versículos del Salmo para incitar al Señor Jesús a que se echara desde el pináculo del templo, pero el Salmo ciertamente no da esas seguridades a quien se expone a un peligro temerariamente y sin necesidad, ya que eso no es confiar en Dios, sino tentar a Dios. El salmista introduce después a Dios mismo, habla a los santos palabra de consuelo y declara la misericordia que les tiene reservada a quienes pertenecen dichas promesas. Se describen mediante tres señales. Como dice en versículo 14, número 1, los que han puesto en Dios su amor. Le aman quienes les conocen bien. Número 2, los que conocen su nombre. Como la segunda parte del versículo 14. No podemos conocer perfectamente su naturaleza, pero se nos ha dado a conocer por su nombre y por sus obras. Número 3, los que le invocan en oración, como dice en versículo 15, y guardan, por ejemplo, y guardan con él una correspondencia constante. ¿Cuáles son las promesas que Dios hace a los santos? Que a su debido tiempo los librará de su angustia. Como dice en versículo 14, lo libraré.
Y de nuevo en versículo 15, con lo que denota una doble liberación de la angustia y en la angustia. Por tanto, que si no pone fin de inmediato a sus aflicciones, estará presente y muy cerca de ellos mientras pasan por las dificultades, que responderá a sus oraciones. Me invocará y yo le responderé. Como dice el versículo 15, ahora, mediante los actos de mi providencia y los auxilios de mi gracia, fortaleciendo el vigor de su alma, como está en Salmo 138.3, y como le respondió a Pablo con gracia suficiente, en 2 Corintios 12.9. Miremos lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí continúa el comentario. Que los enaltecerá y dignificará. Le pondré en alto, como dice en versículo 14, a salvo de todo peligro y por encima de la zona tempestuosa, en una roca sobre las olas, como se refiere en Isaías 33:16. Mediante la gracia de Dios podrán contemplar desde allí, muy importante, con santo menosprecio y activa indiferencia, las cosas de este mundo. Muy importante de nuevo, mientras contemplan con santa ambición y concentrado interés las cosas del mundo de arriba, refiriéndose al cielo, que tendrán lo suficiente para vivir en este mundo. Los saciaré de vida larga, como dice en versículos 16. Y ahora explica Matthew Henry. Continuará en este mundo hasta que haya llevado a cabo la obra para la que vino al mundo y esté completamente maduro para el cielo, obviamente según la voluntad de Dios para tal persona. Una persona puede morir joven y sin embargo morir lleno de días. Muy importante. Que tendrán vida eterna en el otro mundo. Muy importante. Con lo que se coronan las demás bendiciones. Y aquí hace referencia al versículo 16. Le mostraré mi salvación. La verdad tenemos varias promesas bellas en este salmo, de las cuales no leímos sus comentarios para así enfocarnos en las cosas que Dios quiere ver en nosotros, de las cuales se mantiene en una fe en Él, de que Él va a crear el carácter necesario y agradable para Él, para andar seguro de que todas las cosas que hacemos, las hacemos con Él, por Él y para Él. Hermanos, estamos en este mundo, pero no somos este mundo. El pecador busca pecar y el justo busca justicia, rectitud y santidad. Y es igual que tenemos nuestras diferencias en la manera que vivimos, a los dos se nos ha dado sentencia de muerte. Y aquí en 2 Corintios 1:9 vemos el porqué, que es muy importante. 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Recuerdo que después que recibí palabra ahí en Salmos, fui a casa de mis padres y le conté a la familia lo que había ocurrido. Esto era algo que no había hecho comentario, solo era algo que había mantenido en oración. En ese momento todos crecimos en gozo y alabamos a Dios en ese mismo momento. Un momento muy bello, la verdad. Recuerdo que esa misma noche tenía que regresar a casa y con la misma regresar al aeropuerto y tuve otra experiencia que la verdad que me marcó mucho. Aparte del día en el cual Dios vino a mi vida, sé que he experimentado dos otros momentos en el cual me he sentido así de alegre. Recuerdo que el primero fue una vez cuando oraba por mi hermano, como regulaba el ser, y en eso me doy cuenta que no sentía carga por él y trataba de orar y orar y no podía concentrarme, no sé lo que me pasaba, pero no me podía concentrar. Y en eso mi hermano que es antes de mí me escribe y me dice, oye, ya
ya he dejado mi pasado atrás, he decidido seguir a Cristo. Y la verdad que en ese momento me sentí muy, muy, muy alegre. Y el otro momento fue cuando me enteré que mi hermana, que es después de mí, había recibido a Cristo en su vida también. Y recuerdo que le decía a Dios, Dios, ¿sabes que hace muy poco llevaste a mi hermano a ti? Y ahora tan rápido has llevado a mi hermana a ti también. Y le decía, Dios, no me merezco esto. No, no me merezco esto, Dios. No me lo merezco, no me lo merezco. Y en eso que le decía eso a Dios, estas palabras me vinieron muy claras. Pero yo sí. La verdad que ese momento me significó mucho. Y le decía después, sí, Dios, te mereces esto. Te mereces esto y mucho más. Te lo mereces todo. Y al llegar a mi próximo vuelo, sentía ese gozo en mi alma. Pero más importante, entendí lo que todo esto mostraba. En el que persevera en mí, tengo gozo. Y les enseñaré mi gloria. Vimos 4 puntos muy importantes. Los primeros 2 en Lucas 22:35, en el cual vemos que Él requiere de nosotros un esfuerzo con lo que sea que tengamos a nuestro alcance y que con eso Él nos dará lo necesario. También en el segundo vimos que deberíamos tenerlo a Él como a nuestra espada, porque Él es nuestro hacedor. Vimos también en el tercero, en Salmos 91, todas las promesas bellas que Él nos tiene para nosotros, pero que solo las cumplirá según su voluntad y en su debido tiempo. E igual vimos el cuarto punto, en el cual habla sobre las personas a cuales estas promesas son, y dice que es para las personas que lo tienen a Él como su habitación, a las personas que tienen su amor en Él y a las personas que lo buscan en oración a Él. Que no se trata de solo conocer la Biblia, sino de tener una relación con el Dios viviente. En la Biblia tenemos buenos ejemplos de la fe. ¿Acaso Dios no estuvo con Jacob en medio de toda su angustia? ¿Acaso Dios no lo bendijo después? Hermanos, ciertamente dentro de la voluntad de Dios hay un momento para cada cosa. ¿Acaso Dios no continuó bendiciendo a Daniel ya después que lo había bendecido? ¿Acaso Dios no bendijo a José cuando estaba en la cárcel? ¿Acaso Dios no bendijo a Elías durante toda su vida hasta su gran final? Amén. ¿Acaso Dios no bendijo a Jeremías cuando él vivió en el mismo tiempo en el cual Dios castigaba al pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no estuvo con todos los cristianos durante toda la historia que han muerto por el nombre de Cristo? Que muchos de ellos hasta iban a la hoguera cantando. ¿Acaso Dios no estuvo con ellos? ¿Acaso Dios no estuvo en medio de todas sus persecuciones? ¿Acaso Dios no estuvo con ellos en la hoguera? Ciertamente Dios estuvo con ellos.
en todo momento. Y con nosotros también. Oremos. Dios, fortalécenos en fe, para que perseveremos en ti y tu gracia siempre esté con nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.